Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos agregar una impresora inalámbrica a nuestro Mac. Vale, lo primero que tenemos que saber para agregar una impresora de manera inalámbrica es cómo nos permite agregarla. Hay impresoras que vienen con una pantallita en la cual podemos configurar la Wi-Fi y otras solo vienen como con un botoncito WPS. En muchos casos los botones VPS en los routers domésticos, es el mismo botón que el reset. Así que mucho cuidado porque cuando intentamos emparejar una impresora por WPS, lo que hacemos es dejar presionado un rato el botón de router, el botón WPS de router, y haciendo esto lo que estamos haciendo es reseteando el router, ya que coincide ese mismo botón con el de reseteo. El VPS se habilita haciendo solamente un clic, dejando presionado el botón un segundo y soltándolo. Eso habilitará, si está activo también en el router, habilitará esta función y no hace falta tenerlo presionado por más tiempo. Dicho esto, ahora sí vamos a configurarlo por WPS, que es como yo tengo mi impresora aquí en casa, y vamos a configurarlo. Yo tengo un router MikroTik, pero bueno, vamos a ver muy rápidamente cómo se llama esto. Previamente, antes de hacer este vídeo, yo he entrado a mi router MikroTik. He entrado a la opción inalámbrica, ¿vale? Y he habilitado la función WPS en mi router. ¿Para qué WPS? Porque como mi impresora solamente tiene el botón WPS, yo tengo que aceptar en mi router esa conexión. Aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al router que acepte vía inalámbrica una conexión que le va a llegar de forma momentánea, ¿vale? Entonces, habilitando esto, hemos visto que se acaba de conectar la impresora, ¿vale? Está un poco lejos, por eso estamos viendo este nivel de señal, pero no preocuparse por esto, es una impresora que está en una habitación y el router lo tenemos en el salón. Entonces, visto esto, ya hemos también visto que la IP que le ha asignado mi router a la impresora es este rango de IP, la 10.0.0.92, ¿vale? Vamos a saber que esta es la IP en mi caso. Ustedes tendrán, cuando tengan conectada la impresora al router, tendrán una dirección IP totalmente diferente, como puede ser normal, y vamos a anotárnoslas o vamos a grabárnoslas en la memoria, ¿vale? Ahora sí, entraremos a nuestro Mac y para ello vamos a irnos directamente a las preferencias del sitio. Las impresoras se pueden conectar de muchas maneras. Hay impresoras que ya vienen con el cable USB, solamente tendremos que descargar los controladores desde la web del fabricante para nuestro dispositivo Mac. También por Plug and Play, que esto es un poco más de lo mismo, y la buscaremos por esto, por la lista de impresoras que tiene nuestro Mac. Y también podemos agregarla por IP, que es lo que vamos a hacer ahora, nuestra impresora, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Mi impresora está conectada por Wi-Fi a mi router y lógicamente mi ordenador también está conectado a ese router, y lo que vamos a hacer es emparejarlos entre ellos mediante IP, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que íbamos a entrar a preferencias del sistema. También aquí vamos a entrar en el apartado de impresoras y escáneres, y aquí veremos que no tenemos ninguna impresora agregada. Para agregar esta solamente tenemos que hacer un clic en el botón más, ¿vale? Aquí nos abrirá una ventana de configuración preguntándonos que cómo deseamos agregar esta impresora o si aparece directamente en la lista. Si nos fijamos, no aparece ninguna impresora en ninguna lista. Y nosotros vamos a entrar aquí, ¿vale?, para agregar una dirección IP y buscar esta impresora. Si este ordenador reconoce que la impresora está en el mismo rango de IP, nos los va a encontrar y nos va a agregar. Habíamos dicho que la dirección IP que teníamos de nuestra impresora, en mi caso, es esta que tengo aquí. Por lo tanto, esto es lo que tengo que copiar aquí en la dirección IP, 10.0.0.92. Una vez hecho esto, empezará a recopilar información de la impresora y esperaremos unos segundos a ver si detecta esta impresora. Nos están diciendo que el software para esta impresora seleccionada no pertenece al fabricante. No nos vamos a preocupar por esto, pero sí que nos las ha encontrado y la vamos a añadir. Una vez que demos clic en añadir, esto empezará con el proceso para añadir esta impresora y vamos a asegurarnos de que, bueno, si la impresora permite la función de doble cara, la dejamos esto marcado. Si no es así, no hace falta que lo marquemos y le vamos a dar a aceptar. Una vez hecho esto, ya tendríamos aquí nuestra impresora conectada a nuestro Mac. Veremos que aquí está en espera. Por lo tanto, esta impresora ya está activa y está lista para ser utilizada. Nada, así es como se puede agregar una impresora por IP
a nuestro dispositivo Mac. Si tienes alguna duda, déjala en el comentario. Intentaré ayudarte en la mayor brevedad posible. También hay que entender que son muchos los comentarios que se reciben en el canal y bueno, hay veces que tarda un poco más, otras un poco menos, pero intentaré ayudarte. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.